van a dar, van a evitar lo que es el daño articular, van a prevenir lo que es la destrucción de las articulaciones y van a darnos un gran resultado a largo plazo. Bueno, como ya sabemos, estos fármacos actúan en lo que son las enfermedades reumáticas. Estas son un grupo de enfermedades inflamatorias que básicamente dificultan lo que es y atacan a lo que son las articulaciones y causan dolor en las estructuras que lo rodean. Tenemos una división que son los fármacos sintéticos y los fármacos biológicos. En los fármacos sintéticos encontramos dos tipos que son los convencionales, los que están más tiempo en el área clínica, y los dirigidos, que son los últimos que han salido. Lo que son los fármacos biológicos, encontramos una amplia variedad que cada uno se divide dependiendo a la célula diana que está relacionada. Y aquí está la definición que les está dando. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los antibióticos. Son anticuerpos monoclonales. De por sí, un anticuerpo tiene dos funciones, que es reconocer y unirse a un antígeno. Estas son inmunoglobulinas modificadas para interrumpir procesos patológicos y desviar mecanismos celulares. Todas estas actúan sobre una diana específica y, bueno, solamente para recordar lo que el doctor ya nos dijo en la clase de práctica, que cada uno tiene un nombre dependiendo al origen y a la célula diana donde va a atacar. Por ejemplo, en el caso de ustekinumab, MAP que es un anticuerpo monoclonal, U que es humanizado y KI que es tipo de diana pseudoenterquina. Y UCE, bueno, es un nombre elegido por el fabricante. De manera general, la importancia del tema va a ser justamente modificar el curso de la enfermedad, reducir la discapacidad justamente porque va a prevenir o retrasar la discapacidad física y funcional debido a las afectaciones sistémicas, dar esperanza de vida a los pacientes y disminuir la necesidad de otros medicamentos. Por favor, ¿pueden hacer una lista de todos los pacientes? Porque no tengo en el sistema para aplicar su asistencia. Una hoja grande. Ya que a largo plazo vamos a explicar cómo un corticosteroide va a generar daño a larga data de tratamiento. Un poquito para recordar lo que es, estas enfermedades se caracterizan por lo que es la inflamación y bueno, tenemos una inflamación aguda y crónica. En la aguda, bueno, tenemos básicamente un infiltrado aumentado de lo que son los polimorfos mononucleares, a la interleucina 1 y al factor necrosis espontánea. Y en la crónica, bueno, tenemos lo que son los linfocitos B, los linfocitos T, los linfocitos B, que nos dan, se convierten en plasmocitos y nos dan lo que son los anticuerpos. Muy importante para las dos patologías que vamos a ver el día de hoy. Bueno, un poquito hablando de lo que son las bases fisiopatológicas de los fármacos sintéticos convencionales. ¿Solo eso vamos a hablar sobre en inmunología? ¿O es que lo presentes a grosso modo y por enfermedad vas a hablar más? Sí, por enfermedad. Bueno, en lo que es el metotrexato es un antagonista de lo que es el ácido fólico. Inhibe lo que es la hidrofolato reductasa y al hacer esto aumenta lo que es la adenosina, disminuyendo las citoquinas proinflamatorias y la quimiotaxis de los neutrófilos. También va a inhibir lo que es la conversión de hidrofolato en tetradihidrofolato, disminuyendo la síntesis de pirimidinas y disminuyendo la síntesis de purinas. Entre sus efectos adversos más conocidos están aquí clasificados gastrointestinales, orales, cutáneos, pero quería hacer énfasis en los hematológicos, ya que tenemos la anemia megaloblástica, la trombocitopenia y la leucopenia. ¿Por qué crees que se da la anemia megaloblástica? Se da porque no hay un... Pero si me acabas de decir su mecanismo de acción. Por el ácido fólico. Por el ácido fólico. Ya, pero ¿qué hace el ácido fólico? El ácido fólico ayuda en lo que es la proliferación celular, el folato. Ya, pero para hacer proliferación celular, ¿qué necesitas? Una mitosis, ¿cierto? Sí, por purinas y pirimidinas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes se acuerdan que hay estadios de los eritrocitos, ¿cierto? ¿Cómo son? ¿Hasta qué estadio tienen
¿Tienen núcleo los eritrocitos? Pero eritroblastos sobre el protocromático, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Como ese núcleo no va a poder dividirse porque le faltan purinas y piridinas, ¿ok? La célula va a ser expulsada así como tal. Y es por eso que te dan células grandes. Sin embargo, no son funcionales al 100%. ¿Por qué es importante que el eritrocito pierda su núcleo? Exacto. ¿Para qué? Para que pueda hacer, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama el proceso del paso de una célula a través de los capilares? Diaperesis. Que si tuviese núcleo no podría pasar, ¿cierto? En cambio, estas células que están saliendo así todas gigantes sin un núcleo, ¿van a poder hacer su función? No, ¿cierto? Por eso se llama anemia. Ok, continuamos. Ok, y también la azoospermia y la anemia perezosa. Lo que es la leuconomía, bueno, va a haber una inhibición de lo que es la hidrobrato deshidrogenasa. Igual va a haber un bloqueo de la síntesis de nuevas angiotensininas y una disminución de la proliferación de linfocitos T. Un poquito hablando de lo que es la línea terapéutica de la leuconomía, es que esta se da cuando el metrotexato está contraindicado. Ya, lo que es la sulfasalazina, va a haber un bloqueo de lo que son las prostaglandinas, por ende va a haber una disminución de todos los mediadores inflamatorios. Y entre sus principales efectos adversos tenemos hepatotoxicidad, rash, oligospermia, trastornos gastrointestinales y la anemia metabólica. En lo que es la hidroxicloroquina, bueno, esta va a actuar alcalinizando lo que es el endosoma, por ende va a impedir la unión de autoantígenos al TLR, inhibiendo lo que son la síntesis de citoquinas, moléculas de acción, y la quimiotaxis. Y bueno, aquí un dato importante es que la hidrocloroquina es un antimalárico y esto se pega se adhiere a lo que es el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, en sus efectos adversos, los principales vamos a tener que va a tener una alteración de atenuación visual y una retinopatía. Esta es la fisiopatología de la artritis reumatoide. Antes de que continúes, ¿puedes volver un ratito? Ok. Sí saben qué es eso, ¿no? Lo que está a la derecha. Dale un por favor. Esto es anaranjado. ¿Listo? Ok. ¿Qué significa TLR? No sé, es un receptor tipo TOL, ¿cierto? Ustedes se acordarán que el receptor tipo TOL está acoplado siempre a quién? A una tirosinquinasa, ¿cierto? Para que pueda ejercer su función, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser estimulado ¿por quién? Por los PAMs, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, acuérdate que forma una molécula dimérica. Tiene que haber dos subunidades para que se pueda activar. Y una vez que reciba el PAM, ¿qué va a hacer? Este se internaliza, ¿ok? Este se tiene que solubilizar para poder generar daño, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace este medicamento? ¿Ok? Va a inhibir o va a alcalinizar este medio, cosa que esto no se pueda solubilizar, no se pueden separar y no puede ejercer su función. ¿Ok? Lo que es la fisiopatología de la artritis reumatoide, tenemos que va a haber una mutación en lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, específicamente en el antígeno leucocitario TR4. Entonces, al pintar al antígeno al linfocito T va a crear una respuesta exacerbada de lo que es el linfocito T. Entonces, el linfocito T va a activar el macrófago y a lo que son los linfocitos de tipo fibroblasto. Recordemos que tenemos dos, el de tipo fibroblasto y el de tipo de macrófago. En este caso está listado el de tipo de fibroblasto. Y bueno, nos va a dar la presencia de proteína 6 y metaloproteinasas que van a dañar el papilo. En lo que son los macrófagos va a haber un aumento de lo que es el factor de tumoral, aumentando lo que son los polimorfos mononucleares y la interleucina 1 y la interleucina 6, las cuales por medio del factor nuclear kappa beta van a activar a lo que es el RAN ligando
del pro-osteoclasto, y este va a activar lo que son los osteoclastos, los va a hacer más activos y aumentando la resolución ósea. En el caso del factor de necrosis tumoral también va a aumentar lo que es la proteína de KK1, que esta normalmente inhibe lo que es la vía Wnt beta, que normalmente está encargada de lo que es la proliferación celular. Entonces, al estar muy aumentada la inhibición, no va a haber osteoporosis. Aquí también tenemos la TH1. Entonces, si yo te pregunto, el problema en la artritis reumatoide, ¿dónde está? ¿En la inmunidad innata o en la inmunidad adquirida? En ambos. ¿Pero dónde se inicia? En la inmunidad Innata, ¿cierto? Y es por eso que es un problema, por eso es que nosotros no curamos como tal esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre va a haber, ¿qué cosa? Macrófagos reactivos que destrocen o que catalicen sustancias nuestras, ¿ok? Y le expongan a las células presentadoras de antígenos, ¿cierto? Y las células presentadoras de antígenos que están mutadas, perdón, van a presentar ¿a dónde? El antígeno hacia el linfocito T. Y el linfocito T-naive o T-naive, ¿ok? Va a reconocer ese patrón como si fuese extraño, ¿cierto? Y en una situación normal, este patrón, este linfocito T que es autorreactivo, ¿qué debería pasar? Debería eliminarse, ¿cierto? Pero por mutaciones en el DNA, ¿ok? Se va a liberar a la sangre y genera todo lo que acabas de mencionar. ¿Ok? Cosas importantes que tienen que recordar sobre artritis reumatoide: factor de necrosis tumoral, ¿ok? Interleuquina 1, interleuquina 6, por eso uno de los medicamentos es interleuquina 6, ¿cierto? ¿Cuál es la función de la interleuquina 6? Acuérdate, el interleuquina 6 es el chismoso, ¿ok? Es el que se encarga de reclutar todas las células del sistema inmune, ¿ok? Por eso es que cuando ustedes han visto su clase de fisiopato y han visto infección por SARS-CoV-2, han visto que el patrón principal de toda esta salud es la interleuquina 6, ¿cierto? Okay. Otra cosa importante que tienen que ver ahí, acuérdate, ¿sí? Que el factor transformante kappa beta, ¿ok? Va a estimular al RAM ligando. ¿Y el RAM ligando qué era? Uno de los sustratos importantes ¿para quién? Para convertir los proosteoclastos en osteoclastos, que normalmente para hacer esto aquí tienes que estimular a los osteoblastos, ¿cierto? ¿Sí? Porque acuérdate que el blasto, que es el que construye, es el que controla al que destruye, ¿cierto? ¿Ok? Daño al cartílago por interleuquina 6, metaloproteasas y RAM ligando. Y bueno, lo que dijo su compañera también es importante, acuérdate que la DKK1 está aumentada acá. ¿Ok? Y si es que este proceso se hace a largo plazo, y se mete no solo el sistema innato, sino también la inmunidad adquirida. ¿Qué? No, lo que pasa es que tu macrófago, al ser una célula tan antigua, hablando de evolución, ¿okay? Su chamba es comer, por eso se llama fago, ¿okay? Y presentar. ¿Okay? Él come y lo presenta a la célula presentadora de antígeno. Esta célula presentadora de antígeno también es una célula bastante antigua. ¿Qué es lo que hace su función? Su función es presentar. Quien debería reaccionar y quien debería cortar esta cadena en caso de que se produzca una autorreacción es en la médula ósea por los linfocitos T-naive. Por eso esos linfocitos T-naive, antes de salir de la médula ósea, también son expuestos a antígenos propios y si reaccionan a ellos no salen, son eliminados, ¿cierto? Ese es el problema, que hay un déficit a nivel de DNA que va a generar que estos linfocitos T, a pesar de que son autorreactivos, pasen el nivel de tolerancia y salgan de la médula ósea. Y estos linfocitos T van a ser los que van a generar activación de más macrófagos, por ende más presentación de antígenos o de autoantígenos, si quieres llamarlo así. Y va a estimular también los sinoviocitos. ¿Okay? Y todo esto va a generar una reacción en cadena que va a terminar generando lo que es la artritis reumatoide. Por eso el problema acá, ¿sí? Es la inmunidad innata, no tanto la adquirida. Porque la adquirida solo hace su función. ¿Okay? Y obviamente están incluidos el TH1 y el TH17, ¿cierto? ¿Por qué el TH1? Porque el TH1 es el que se encarga de estimular a los linfocitos B para que se conviertan en ¿qué? En plasmo. En plasmocitos. ¿Los plasmocitos qué hacían? Producción de anticuerpos. ¿Ok? ¿Qué más hay? ¿Hablaste de factor reumatoideo? No. Justo iba a ser. Dale. Ok, claro, lo que son los anticuerpos, en este caso el factor reumatoideo y el anticuerpo antiproteína citrullinada. Estos no son propios de la enfermedad debido a que hay pacientes con artritis reumatoide, específicamente en un
70-80% positivos para el factor reumatoideo, pero el hecho de que salga negativo en factor reumatoideo no significa que lo tengan. Igual en lo que es el anticuerpo antiproteína citrullinada, hay un 95% positivos para pacientes con artritis reumatoide, pero hay un 40% de pacientes con artritis reumatoide que salen negativos para lo que es el anticuerpo antiproteína citrullinada. Pero porque normalmente un cuerpo no debería tener ¿qué cosa? Péptido citrulinado, ¿cierto? Por ende, no debería tener anticuerpos contra péptido citrulinado. ¿Por qué? Para que este péptido se citrulinalice, que es la palabra aceptada, ¿ok? Tiene que haber constante remodelación de ¿quién? De los sinocitos e inflamación local. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo bien? Ok, acuérdense, esto deberíamos haberles enseñado en uno. Han llevado en uno, ¿no? Profesor, pero yo pensé que justamente lo de las proteínas citrulinadas también pertenecían a procesos fisiológicos. Me parece haber leído. Claro, pero no deberías tener anticuerpos contra ese péptido. Deberían eliminarse como tal. Por eso te digo, los patológicos te dan péptido. ¿Por qué? Porque cuando se destrozan células, o sea, normalmente, porque acuérdate que tú no tienes los mismos sinoviocitos con los que tú has nacido, se libera péptido citrulinado. Pero este péptido citrulinado debe ser categorizado y degradado de forma permanente. En cambio, si tú generas autoanticuerpos contra ese péptido citrulinado, ¿qué va a pasar? Va a haber daño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quiere decir que tienes células del sistema inmune, o en este caso anticuerpos, que van a ir en contra de eso. Y no van a distinguir si es que esto es un péptido citrulinado que está como producto de una degradación de una célula vieja, o si es que está ahí siendo parte de nada más, y por eso va a destruir. ¿Okay? Otra cosa importante, ¿dónde se produce el daño en la artritis reumatoide? ¿En el hueso, en la articulación o en el líquido sinovial? En el líquido sinovial. ¿Ok? Por eso es que... ¿Tienes algún... Pon en Google, por favor. Pon desviación cubital de los dedos. Escucha. Los TH17. Para que esos TH17, ¿cuál es la solución más o menos? Secretaria interleuquina 17 que presenta y que está incluida en la continuación de esta cadena de cronocitos. O sea, para que el... ¿Ves? Miren. ¿Sí? ¿Ok? Esta es una desviación cubital de los dedos. Es una lesión característica de artritis reumatoide. ¿Ok? Literalmente van a ver cómo la manito que está así, ¿sí? Pareciera que está buscando el cúbito. O sea, se va por acá. Miren. Esta es la mano derecha. Que debería estar así, ¿cierto? Porque es por la posición. ¿Pero qué hace? ¿Sí? Como diría el profesor, parece que está bailando el twist. ¿Ok? ¿Sí? Y mira. ¿Ok? ¿Sí? Y no solo eso, miren. No solo los huesitos de acá, no solo la muñeca, sino todas las articulaciones. ¿Qué articulaciones son? Interfalángicas y metacarpo, falángica, ¿cierto? ¿Cuál es la metacarpo falángica? Interfalángica, ¿cierto? ¿Ok? Ojo que los músculos no están alterados. ¿No? Aquí el problema es netamente la sinovia. ¿Ok? Pero obviamente para que llegue a ese estadio quiere decir dos cosas. O que tú no lo has sabido diagnosticar al inicio, ¿ok? Porque le has dicho que al abuelito solo le duele las articulaciones porque ya está viejo, ¿ok? O has escogido mal el tratamiento, que sería peor todavía, ¿ok? O no lo diagnosticas o lo has tratado mal. Continúa. Yo voy a hablar acerca del lupus. Se metieron el lupus. Aprovecho. Sí, te voy a explicar la mía más adelante. Dale. Ya, bueno, básicamente el lupus es una enfermedad autoinmune, también es sistémica y también afecta las articulaciones, pero al igual que la artritis reumatoide tiene compromiso sistémico. Entonces no tiene una causa común, es idiopática, pero sin embargo esta imagen de Roy nos habla de cómo hay factores genéticos y factores ambientales como los rayos ultravioleta. Básicamente en los factores genéticos nos habla de antígenos leucocitarios humanos, el DR2 y el DR3, los cuales van a generar estimulación de células B y células T para estimular así al interferón tipo 1 y genera estimulación posterior a las células B para generar anticuerpos. Por otro lado tenemos la radiación ultravioleta, que va a generar una apoptosis defectuosa, donde los cuerpos apoptóticos van a ser reconocidos por las células presentadoras de antígeno
Y como las células apoptóticas tienen ADN nuestro, entonces van a generar anticuerpos contra anti-ADN, que posteriormente va a ser va a estar presente en la serología. Entonces, aquí el problema principal, ¿cuál es? ¿Inmunidad innata o inmunidad adquirida? Innata. ¿Seguro? Sí, porque Aquí tiene que las presentadoras de antígeno. ¿Juega un rol importante el macrófago? No. ¿Juega La un célula rol presentadora de importante la antígeno. célula presentadora de antígeno? Sí, No tanto, ¿cierto? ¿Cuál es el problema acá? Que hay La- anticuerpos, claro. Entonces, ¿qué es anticuerpos? Estamos hablando de qué? De inmunidad adquirida, ¿cierto? Ajá. Y aún así, siendo una enfermedad de inmunidad adquirida que supuestamente se debería controlar con anticuerpos monoclonales muy bien, van a ver que no es tan fácil controlar el lupus, ¿ok? Bueno, este gráfico es de un paper que básicamente también nos habla de los factores genéticos, que también está relacionado a un gen sobreexpresado que se llama el gen factor regulador 5, que también genera mayor sobreexpresión y estimulación del interferón tipo 1. También lo que ya mencioné, que los antígenos leucocitarios humanos en la susceptibilidad genética, los factores ambientales como la radiación ultravioleta, y en el paper mencionó algo de los estrógenos que está relacionado a una mayor probabilidad de reactivación del lupus o una mayor una No activación. solo eso. ¿En qué grupo, en qué sexo es más frecuente las enfermedades autoinmunes? Si a ustedes les gusta Dr. House, ¿se acuerdan, no? Todo es lupus. Acuérdense, princesas hermosas, ustedes tienen más autoinmunes. Ustedes tienen más lupus, más rosácea, ¿qué más? Psoriasis, ¿sí? Pero eso no quiere decir que a los hombres no les dé. Al contrario, si al hombre le da, es mucho más agresivo. En lo que ustedes generan más reacción es también, a su vez, paradójicamente un factor protector. El hombre, al no tener estrógenos en gran cantidad, termina generando una forma más catastrófica de la enfermedad. Leí que más que nada en mujeres posmenopáusicas con terapia de reemplazo hormonal también, o sea, tienen una mayor probabilidad de generar o reactivar el lupus. Y también hay un caso de mimetismo molecular relacionado con el virus del Epstein-Barr que tiene una proteína llamada proteína viral de antígeno nuclear EBNA1, la cual es parecida a una cierta región del ADN, y una vez neutralizado por ejemplo el virus del Epstein-Barr, los CD4 van a seguir, van a identificar al EBNA1 y van a generar anticuerpos contra el ADN. Hay una parte importante. ¿Vas a hablar de los NETs? No tanto, es que no profundiza mucho en la medicina. No, pero justamente los NETs son la... Ustedes saben qué son los NETs, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hacen los polimorfos nucleares? Cuando ya no saben a qué recurrir, como que vomitan todo su ADN. ¿Para qué? Para que las bacterias vayan hacia ahí, y sean atrapadas, ¿cierto? Esos NETs, normalmente deberían formar estos inmunocomplejos, Literalmente pareciera como una jaulita en donde adentro está el DNA y no debería escaparse. Si es que hay alguna alteración a este nivel, en lugar de 3 solo vienen 2, ¿qué va a pasar? El DNA va a quedar como si fuese ¿qué cosa? Un antígeno, ¿cierto? Y va a generar la presentación de antígenos. Y de nuevo volvemos a la misma vaina. Si tenemos un TNAF que empieza a reaccionar contra este DNA, ¿cómo se llama? Anticuerpo, ¿frente a qué? DNA de doble cadena, pues. Eso es lo que te dijeron que el lupus era diagnóstico, ¿cierto? Y va a generar anticuerpos contra doble cadena. Y es por eso que cuando ustedes hacen una inmunofluoroscopía, ven cómo el anticuerpo se acomoda alrededor del núcleo, ¿cierto? O a veces dentro del núcleo también. Tengan mucho cuidado, los NETs son bastante importantes. Aunque hasta ahora no se sabe por qué. O sea, no se sabe por qué usan los NETs. Porque en realidad, si ustedes leen inmunología, no es que haga más efectivo el sistema inmune. Parece que es un rezago de la evolución. Y justamente los NETs son causantes de varias enfermedades autoinmunes. Y todos estos factores que he mencionado pueden generar una apoptosis defectuosa, la cual me puede generar cuerpos apoptóticos, que ya lo he mencionado en este caso. También una regulación del sistema inmune, porque va a haber pérdida de la tolerancia a ser una enfermedad autoinmune. Y esta célula, la célula dendritítica plasmocítica, es la que con el TLR
va a captar estos patrones y van a estimular al interferón tipo 1, que es donde gira toda la fisiopatología. También hay los sensores de ácidos nucleicos, detectan mecanismos aberrantes, que generalmente son de células epiteliales y también generan una estimulación directa del interferón tipo 1. Por lo que este interferón tipo 1 va a estimular a la célula dendrítica y puede estimular también a la célula B para generar el plasmocito y posteriormente el anticuerpo. Eso generalmente. Aquí vemos lo que son las targets terapéuticas de los factores que ya hemos mencionado tanto en lupus como en artritis. Por ejemplo, los inhibidores de JAK son el baricitinib y el tofacitinib. El baricitinib inhibe a JAK 1, 2 y 3 y el tofacitinib a JAK 1 y 2. Igual del mismo modo aquí podemos ver lo que es el metotrexato, que no tiene una diana específica, sino que actúa generalmente. Si hay algo que tienen que recordar para toda su vida, porque siempre lo van a ver, porque se ven bastantes enfermedades, son tres cosas, ¿no? Acuérdense que el único anti-CD20 conocido es el rituximab, que está ahí, ¿ok? Otro, tienen que ver con otro medicamento que tiene otro target, son los anti-TNF, por ejemplo, adalimumab a la cabeza, ¿ok? Y por último, tienes que saber que todos los que te inhiben JAK, que el JAK es un tipo de tirosinquinasa, ¿ok? Terminan en NIP o Z. Principalmente en NIP, perdón, sí, NIP. ¿Ok? Ahí está. ¿No? ¿Ok? De nuevo, rituximab, anti-CD20, ¿ok? Antifactor de necrosis tumoral, adalimumab, ¿ok? Y anti-JAK o inhibidor de JAK, si quieres llamarlo así, todo lo que termina en NIP, perdón. ¿Ok? Porque vas a hablar del baricitinib, ¿no? Baricitinib. NIP es JAK quinasa. Oye, no se pasa, no se les ha hablado de los corticoides en práctica, ¿no? ¿Cómo funcionan los corticoides? Dale. Igual del mismo modo que es un poquito más molecular. Actualmente no hay un criterio más de 2010 para diagnosticar una artritis reumatoide. Sin embargo, he hecho una comparación con la de 1987. La de 2010 abarca más las articulaciones largas, o sea, por el tamaño y por el número. Como bien sabemos, bueno, afecta principalmente a las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Pero eso no quiere decir que las demás no estén exentas de ser afectadas, ¿cierto? O sea, por eso que te dice articulaciones grandes. Ajá, claro, las del codo, las del hombro, el tobillo. Pero sin embargo, mayor puntuación te da las pequeñas, porque justamente son las metacarpofalángicas que son las más afectadas. Sin embargo, no están afectadas las distales, a diferencia del lupus, que sí lo está. Entonces, por ejemplo, acá vemos que en la 1987 solamente considera tres o más áreas afectadas, 3 o más articulaciones. También acá hay algo que no, o sea, ha cambiado respecto al 2010, que es los nódulos subcutáneos y los cambios radiográficos, porque generalmente la clasificación de ahora se busca un tratamiento más precoz y generar en un menor tiempo, como lo vemos acá en mayor o menor de 6 semanas, y acá es al menos por más meses. Bueno, acá dice 6 semanas, pero yo leí que también era con respecto al chequeo del médico. No, obviamente, antes el diagnóstico era bastante torpe. Sí. ¿Okay? Es más, ahora que te dice, ni siquiera te dice que en pacientes que tengas más de 6 puntos, sospechas, si ya lo diagnosticas como artritis reumatoide, lo tiene que ver el reumatólogo para que se inicie tratamiento precozmente. Ajá. Y aparte, bueno, como decía, los nódulos subcutáneos y los cambios radiográficos ya generalmente se dan en una etapa tardía. Entonces, ¿cómo voy a clasificar algo precozmente si ya, digamos, ya está avanzada la artritis? Justamente esta es una complicación tardía donde hay deformaciones en los codos y los cambios radiográficos ya te dicen que es una artritis reumatoide y ya está en una etapa avanzada, entonces no me ayuda mucho. De ahí se ha implementado en la serología los anticuerpos
contra las proteínas citrulinadas. Acá solamente se considera el factor reumatoideo y los reactantes de fase aguda también se han añadido, como el PCR o el BCG, que es la velocidad de sedimentación globular. Bueno, y básicamente esta es la relación. Miren, cómo ha avanzado toda esta vaina. Que si los síntomas duran más de 6 semanas, ¿cuántos puntos tienes? 1, ¿cierto? ¿Ok? Mira, y te dice que tienes que tener más de 10 articulaciones comprometidas. Literalmente vas a ponerte a contar una por una. ¿Ok? Si es que tiene más de 10 estas, mira, 5 más 1, 6. Ya tienes el diagnóstico. ¿Qué dice acá? De artritis reumatoide. ¿Ok? Ten mucho cuidado con eso. Deja de pensar que simplemente vas a esperar tus laboratorios, ¿ok? O tiene que salirte el factor reumatoideo positivo. Porque mira, según esta última guía, puede haber artritis sin necesidad de que tú le tomes el BCG, el PCR, ni que le tomes factor antirreumatoideo. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque se ha demostrado, por ejemplo acá, imaginemos que ustedes son un médico de salud. ¿Ok? Mira, que han sacado buen puntaje en su examen y que ahora están trabajando para salud. ¿No? ¿Ok? Que no han sacado puesto 22 en básicas. ¿Ok? ¿Sí? El paciente viene un abuelito. ¿Ok? Tú le vas a revisar. Imaginemos que no sabes esto. ¿Ok? Le vas a revisar y tiene varias articulaciones comprometidas y el paciente te dice que le está doliendo hace más de 2 meses. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer tú como médico? ¿Lo vas a diagnosticar como artritis? Sí. ¿O vas a esperar, le vas a dejar sus exámenes y vas a esperar a que saque su cita en otros 6 meses? ¿Y en otros 6 meses cómo te va a dar la manito? ¿Estamos? ¿Sí? Eso era lo que pasaba antes, pues. ¿Ok? Y todavía te decía que tenías que tener uno de esos, por lo menos 4 de esos. ¿Ok? ¿Estamos? Ojo, para diagnosticar artritis reumatoide, ¿ok? Tú no necesitas ni laboratorio, o sea, necesitas clínica y necesitas solo la duración de los síntomas. ¿Ok? Tengan mucho cuidado, porque tal vez como médicos generales ustedes no van a tratar la artritis reumatoide como tal, pero sí tienen que ser ustedes el tamizaje para derivarlo ¿a dónde? Al reumatólogo. ¿Ok? Y ahí si somos aos inician metatrexato. ¿Ok? Pero si les tiene la mano no se preocupen, mándelo como reumatólogo. Bueno, y con esto podemos decir que la afectación articular es, para empezar, por el articular es, bueno, no es bilateral, es simétrica. También podemos decir que es erosiva y deformante, a diferencia de un lupus, que en un lupus no llega a tal punto. Y sobre todo, las articulaciones en este punto, ya en una etapa tardía, son irreversibles. En cambio, en un lupus ya podemos ver que, o sea, se puede revertir. ¿Qué más podemos decir? Bueno, es de tipo crónico, obviamente. Y para el lupus eritematoso sistémicos hay una clasificación más actual donde me indica, para empezar, para entrar al criterio, necesitamos anticuerpos antinucleares en un título menor el título mayor igual a 1,80 en células G2. Bueno, eso básicamente, esta premisa me indica que estos anticuerpos antinucleares en ese rango mayor a 1,80 presentes en sangre me dan un indicio de lupus. Ahora, ¿qué son las células G2? Bueno, básicamente esto se trata en un examen de laboratorio que es la inmunofluorescencia indirecta, la cual estos anticuerpos que están en la sangre se usa el sustrato de la G2, que son células de cáncer de cuello uterino, donde básicamente en el laboratorio pasa que si hay presencia de anticuerpos, estas se van a unir a los componentes nucleares de las células del cáncer de cuello uterino y mediante la fluorescencia van a brillar al microscopio. Entonces esto ya me va a indicar la presencia de anticuerpos. Y posteriormente se tiene los dominios clínicos como fiebre, que es algo básico, que el paciente puede venir con fiebre y es un síntoma constitucional. Puede haber leucopenia, trombocitopenia,
Y es algo característico, por ejemplo, a diferencia del artritis reumatoide, las úlceras orales, no hay presencia de úlceras orales en el artritis reumatoide. También lo que viene siendo ya la complicación renal, justamente una puntuación de 10 me da una biopsia renal de clase 3 o clase 4, que son las de peor pronóstico, que si mal no me equivoco se llama proliferativa difusa y focal, y la de clase 2 o clase 5, que ya son mesangiales o membranosas. Por otro lado, tenemos la clasificación incluyendo los anticuerpos antifosfolipídicos, que no necesariamente signifique que el paciente pueda tener un síndrome antifosfolipídico asociado al lupus, pero esto me puede indicar una complicación del lupus, ya que si hay anticuerpos contra estos fosfolípidos, me puede indicar que puede haber una complicación protrombótica. Y bueno, la pérdida de las proteínas del complemento baja significa que puede haber una complicación renal porque se ha activado el complemento o porque hay una proteinuria y hay pérdida de proteínas. Y estos son los dos anticuerpos específicos, más este que es el licatenario y el anti-SMIT también. Esto generalmente me puede indicar ya que hay una nefritis lúpica presente. Y eso básicamente. Okay. ¿Esos son los llamados también criterios de SLEDAI? Sí, ¿no? No, eso es más adelante. El SLEDAI es cuando es lupus activo, ¿no? Claro, es cuando es activo. Ok, ese es solo el camisaje nada más. Sí. Ok, acuérdense por favor, ok, que en lupus, a diferencia de artritis, como es más en jóvenes, todavía puedes darte un poquito más de tiempo para no sobretratar, es decir, para no mal diagnosticar, si quieres llamarlo así, lupus. Ok, tienes todos esos criterios. Ok, y ahí sí ingresan con gran preponderancia los criterios laboratoriales. Ok, porque para determinar, mira, 1, 2, 3, 4, 5. 5 de los criterios, de los 10, 11, ¿ok? ¿Sí? Sí o sí son laboratoriales. ¿Ok? ¿Y por qué tomas anticoagulante lúpico y todos los demás? Porque puede ser que el antidoble cadena te salga negativo y aún así sea lupus, ¿cierto? Porque acuérdate que el doble cadena solo está presente en un 60-70% de todos los lupus. ¿Ok? En cambio, si tienes la combinación, por ejemplo, de anti-SMIT, hipocomplementemia y leucopenia, trombocitopenia, ¿ok? Ya puedes tener un diagnóstico, ¿sí? De alguna enfermedad. Y si encima la paciente es joven, ¿ok? Y es mujer, ya tienes el diagnóstico de lupus. Bueno, como siempre, la mujer es más complicada. Bueno, esta es de manera general, es una comparación de los criterios, cómo ha ido evolucionando. Básicamente se asociaba al fenómeno del line out porque había una alta prevalencia en pacientes con lupus que presentaban este fenómeno. Sin embargo, fue removido y a la fecha ya solamente se usa con una acumulación de 10 puntos y los anticuerpos antifosfolipídicos. Eso de manera general. Aquí solamente para ver cuáles son los medicamentos que actúan contra lo que es el lupus eritematoso sistémico y la reumatoide y la artritis psoriásica. Y bueno, aquí está a manera de resumen cuál es la diana de cada fármaco, su estructura, en qué enfermedad actúa y algunos efectos adversos que nos vamos a explicar más adelante. Okay. Las líneas de tratamiento. Esta es la línea de tratamiento del EULA, la Asociación Europea de Reumatología. Dale un poco de zoom, por favor. Ese es el que te dice que inicies con metotrexate y si no lo tolera, leflunomida, sulfasalacina, ¿cierto? Sí. Ok. Y ambos sí o sí con corticoides a modo de inmunosupresores, ¿no? Pero menos de 3 meses. Exactamente. Ok. Entonces iniciamos, una vez diagnosticado, inicias con metotrexato y si está contraindicada le das leflunomida. Presten atención porque de verdad yo les pregunto en el examen el lupus o artritis y que sepan diagnosticarlo. Metotrexato se inicia debido a que tiene efectos adversos más conocidos y bueno, hay una gran, lo que es una mejor terapia, inmunoterapia, de un 20 o un 40% y si le añades un corticoide, esto sube a un 50%. Bueno, luego se mejoría en 3 meses y el objetivo alcanzado en 6 meses. Si no es así, pasas a lo que es fase 2. Y si es así, continúas tratamiento y bueno, intentas reducir lo que es el intervalo de tratamiento, pero no cortar, porque puede generar un brote de la enfermedad. En la segunda fase, bueno, tienes que ha sido un fracaso del metotrexato por intoxicación, entonces inicias con lo que es un cambio biológico
o un FAME dirigido. Los FAME biológicos recomendados para iniciar son los antifactor de necrosis tumoral. Y bueno, luego igual, mira si hay mejoría en 3 meses y el objetivo alcanzado en 6 meses. Si no es así, inicias con lo que es la fase 3. Pues, sí. En la fase 3 se recomienda un cambio de un FAME biológico. Y aquí es donde se debate las dos guías que he sacado. Porque la EULAR te dice que que uses un segundo antifactor necrosis tumoral, pero la ACR, que es la Asociación de Colegios de Reumatología, te dice que cambies, que no lo uses. Y bueno, y que uses los inhibidores de las interleuquinas, que es el tocilizumab, o lo que es el abatacept, que es el inhibidor de la CD80, o el rituximab, que es el inhibidor del CD20. Okay. De nuevo, sube por favor. Ok, ya saben cómo diagnosticar artritis, ¿cierto? Ok, tienes dos opciones. Ok, la opción ideal sería que inicies con metotrexato. Ok, si es que el paciente no tolera metotrexate, ya tiene algún antecedente de mal funcionamiento del metotrexate, o está recibiendo metotrexate por algún otro motivo, ok, ¿qué prefieres? Leflunomida o sulfasalacina. Ok, pero los dos siempre van a estar acompañados de ¿qué? De corticoides. ¿Okay? ¿Hasta ahí está muy bien? ¿Okay? ¿Y cuándo le vas a decir al paciente que vuelva? En 3 meses, ¿cierto? ¿Okay? En 3 meses, si va bien, ¿okay? Le quita los corticoides, ¿okay? ¿Sí? Y continúas con el tratamiento que te has escogido. ¿Okay? Si el paciente va mal, pasas a la fase 2, donde tienes que preguntarte primero, antes de continuar, ¿el paciente tiene buen pronóstico o mal pronóstico? ¿Okay? Si el paciente tiene mal pronóstico, vas a usar ¿qué cosa? De frente, biológico, ¿cierto? O dirigido. ¿Ok? Ojo, que eso no quiere decir que dejes de darle lo de arriba, porque no te dice reemplazar. ¿Qué te dice? Añadir. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces, si en el examen yo te pregunto, paciente con diagnóstico de hace 6 meses de de artritis reumatoide, ¿ok? Recibió tratamiento con metotrexate, ¿ok? Actualmente ha pasado 4 meses y el paciente fue al médico, ¿ok? Y el médico le ha cambiado el medicamento metotrexate por un FAME biológico, por abatacept. No sé, se me ocurre. ¿Está bien o está mal? Está mal, ¿por qué? Exacto. ¿Ok? Como les digo, ustedes como médicos generales, ¿ok? No van a tratar esto, pero al menos tienen que tener una idea de cómo debe ser la terapéutica. ¿Ok? Porque obviamente les va a temblar la mano para dar un fármaco que pueda generar inmunosupresión. ¿Ok? ¿Está muy bien? ¿Y durante cuánto tiempo recibe los corticoides? 3 meses máximo. 3 meses. ¿Ok? Máximo 3 meses, ¿cierto? ¿Ok? Y doctor, si no mejora, te voy a dar FAME, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo voy a esperar otra vez? 3 meses, ¿cierto? ¿Ok? Y si no mejora, paso a la fase 3. ¿Ok? ¿Y en la fase 3 qué vas a hacer? Tampoco le quitas metotrexato. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está muy bien? Acá cambias el biológico que le acabas de dar. ¿Ok? ¿Sí? Dependiendo de la guía que tú escojas para el tratamiento, ¿ok? Según la guía de la EULAR, ¿sí? EULAR, ¿no? ¿Ok? Puedes usar ¿qué cosa? En la fase 3. Cambias el FAME por qué? Por rituximab o abatacept, ¿cierto? ¿Ok? Y según la guía de la HLA, ¿cómo se llama? No, ACR. ACR, perdón. Según ACR uso abatacept o rituximab. En cambio, según la EULAR, utilizo otro antifactor necrosis tumoral. Ok. ¿Estamos bien? Ok. Mejor dicho, a medida que vas avanzando le vas poniendo más cremas a tus sándwiches. ¿Ok? Al principio solo le pones mayonesa, luego le pones mayonesa en mostaza y al final le metes tajitos. ¿Ok? Te escucho. En el caso de los inhibidores de la JAK, ¿cuándo se usa? Cuando el paciente no vaya bien con o sea, en fase 3
ya puedes meterle todas las pruebas. Con Jack también. Con Jack también. No, pero profe, también es en la fase 2 porque ya que es un dirigido. Claro. Ok, pero normalmente los Jack 2 esperas, ¿por qué? Porque los Jack 2 tienen en su primer mazo. Más incluyendo con el Mosa. Claro, porque acuérdate que el receptor tipo TOL usa Jack, ¿cierto? Imagínate todo lo que puedes generar en el paciente. ¿Ok? Así que si ves que el paciente va con mal pronóstico, en realidad lo que debería hacer es este de mal pronóstico está enfocado más para meterle ya quinasa. ¿Ok? Mientras que esto que está acá está más para el biológico. ¿Ok? Pero dado que en Estados Unidos, dado que en Europa tú puedes escoger qué anticuerpo monoclonal darle, en cambio acá en Perú el paciente ruega durante muchos años, por favor, que le den anticuerpo monoclonal, ahí viene la diferencia. ¿Ok? Pero ten mucho cuidado, el JAK2 puede ser más lesivo que cualquier biológico. ¿Ok? Por eso que son contraídos los que se usan y es por eso que se usan en situaciones específicas. ¿Ok? Cosas para el examen también, recuerden cuáles son dirigidos, cuáles son biológicos, ¿ok? Y cuáles son reguladores de la enfermedad o modificadores de la enfermedad, perdón. ¿Ok? En la guía te habla algo de AINES. Vi algo sobre, en Euler creo que vi algo de AINES. Sí, darle igual que los glucocorticoides, 3 meses. Ah, ya me olvidaba, ya me acordé. ¿Ok? Tienes que aprender a reconocer cuando tienes un dolor per se y cuando es un dolor inflamatorio en el paciente. ¿Cuándo vas a dar AINES? Cuando el paciente tenga dolor per se, no cuando tenga dolor inflamatorio. Porque si es que es dolor inflamatorio, si tú le das AINES, ¿le va a mejorar en algo? ¿No? ¿Cierto? ¿Y qué vas a hacer tú? Vas a seguir aumentando de dosis, inclusive vas a llegar, ¿qué cosa? A morfina u otras cosas, ¿cierto? Como a ustedes les encanta dar morfina. ¿Ok? ¿Estamos bien? Antes de dar AINES tienes que preguntarte, ¿lo que el paciente tiene es un dolor crónico o es un dolor inflamatorio? ¿Ok? Y de acuerdo a eso tú le vas a dar medicamentos. Veces que le agregas AINES o si no le agregas AINES. ¿Ok? Y de todos los AINES, ¿cuál estaría a la cabeza? ¿Quiénes son los AINES más antiinflamatorios? ¿Cuál? No. La indometacina. ¿Ok? La colchi y por último, de los más usados, el naproxeno. Pero en madre no se da No, por eso te digo, tienes que ver si lo que tiene el paciente es un dolor inflamatorio o es un dolor crónico. Si es que es dolor crónico, das AINES. Si es dolor inflamatorio, no le vas a hacer nada con esto. Y tienes que explicar al paciente. Claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede haber dolor porque estás presionando las articulaciones, o puede haber dolor porque se está destruyendo en ese momento la articulación. Donde está destruyendo la articulación, ese es inflamatorio, pues. Y el otro es dolor crónico. ¿Ok? Un criterio que ya no se usa mucho, al menos no lo he visto en esta guía, por cierto, era la rigidez matutina. ¿Ok? Que te decía que el paciente, cuando se despertaba, su mano estaba así y tenía que esperar 40-45 minutos o hacer esto para que se abra la mano, ¿cierto? ¿Ok? Ya no se usa mucho acá. ¿Por qué? Porque se ha demostrado también que la rigidez matutina no es un estadio inicial de la enfermedad, sino es un estadio avanzado. Entonces ya no me sirve mucho, ¿cierto? ¿Ok? Porque el paciente está camino a que se deformen las articulaciones. ¿Ok? No se olviden también, por favor, que les puede ayudar una plaquita. ¿Ok? Si no tienen mucho en sus alumnos, una plaquita y van a ver cómo se destruye. A ver, por favor, busca en Google radiografía de manos de pacientes con artritis reumatoide. Esa no se ve tan bien. Eso es. Dale clic derecho, quiero verlo mejor. Clic derecho, abrir una pestaña nueva. Era abrir imagen en una pestaña nueva. Ahí está, pero para usar ChatGPT ahí sí son buenos. No te pases, mejor el PDF. Ahí está. Mira,
mira cómo está destruyéndose a nivel de las articulaciones. Porque ¿cómo debería ser esto? Así, ¿cierto? ¿Esto te parece normal? No, ¿cierto? Ojo, y esto es un estadio avanzado, ahí está con desviación cubital. Mira, cómo se va la mano por acá y cómo se va la mano por acá. ¿Ok? ¿Estamos bien? Pero mira, ¿sí? No necesitas ser un genio, ni necesitas ser radiólogo para detectar esto. ¿Ok? ¿Sí? Acuérdate, siempre te puede salir una plaquita. Cuéntame. Y eso más o menos, o sea, lo de la desviación cubital, ¿en cuánto tiempo aparece? No, eso sí no te lo puedo decir. Hay pacientes que tienen artritis y a los 10 años ya generan desviación cubital, y hay pacientes que tienen 20 años y no generan desviación cubital. ¿Por qué? Porque eso depende de muchas cosas del factor inmune y de la epigenética del paciente. ¿Escucharon por ahí? ¿No? Estoy escuchando voces. La lista, por favor, hablando de eso, ¿dónde está? ¿Terminó? ¿Les he contado a todos? ¿Alguien no? Acá falta. La aula es un poco más bonita. Aula. Sí, porque acuérdate que los gringos son bastante fregados con el tema de anticuerpos monoclonales. En cambio, en la aula no le tienen tanto miedo. Esa es de la asociación del colegio de dermatología. Aquí encontré un resumen de todo lo que dice y bueno, los criterios recomendados son que el metotrexato es mucho mejor que la hidrocloroquina, que la sulficina o que un FAME biológico o que un FAME dirigido en monoterapia incluso o incluso metotrexato más un factor, un anti-factor nervioso estimular. Y aquí está lo de los glucocorticoides, que debes iniciarlo, pero no pasado los 3 meses. Y para avanzar un poquito con lo que es seguridad, antes de iniciar cualquier tratamiento con FAME necesitas hacer algunos exámenes al paciente, sobre todo para descartar tipos de infecciones oportunistas, como pueden ser obviamente la tuberculosis, un cribado de hepatitis B y C, sífilis y VIH. Ok, tengan mucho cuidado antes de dar todo este tratamiento que tienes que hacer. Y no solo eso, o sea, esas son las más comunes. Tienes que hacerle una visita ¿por dónde? Por el odontólogo. Que no tenga caries. ¿Por qué? Porque acuérdate que vas a inmunosuprimir al paciente. ¿Ok? Y si el paciente tiene caries, puede ser un foco infeccioso y el paciente se puede morir. ¿Ok? Tienes que buscar que no tenga inmunosupresión ya adquirida, por ejemplo, VIH. ¿Ok? Que no tenga otra enfermedad que se pueda reactivar porque el paciente baja sus defensas, como la tuberculosis. ¿Ok? Es bastante importante hacer un cribado. ¿Ok? ¿Estamos bien? Si no, lo más es una neumonía. Ya bueno, esta es la guía del tratamiento de lupus no afectación renal. Bueno, básicamente lo voy a explicar con las recomendaciones que salen en la guía y posterior a eso voy a explicar cómo se trata en las líneas de tratamiento. Para empezar, un paciente con un lupus leve va a venir con una artritis leve, va a venir con un de plaquetas entre 50 a 100.000, con una clasificación mayor o igual a 6 en esto justamente que mide la enfermedad de lupus activa. Por ejemplo, lo que viene siendo, bueno, no sé mucho, ¿puede ser? Y eso sí estudian, cuando sean internos, externos, les van a preguntar cuáles son los criterios de Sleder. O sea, todo eso que está ahí. Menor o igual a 6, perdón. Bueno, puede tener un síntoma constitucional como viene siendo una fiebre, la presencia de anticuerpos, ahí van 3 puntos. Justamente también un exantema nuevo, y así se va midiendo y se va clasificando en si es leve, moderado, severo. Para un paciente moderado, la clasificación va de entre 7 a 12 y en un severo va a más de 12. Otra cosa importante es el conteo de plaquetas, tenerlo en cuenta. En uno moderado, el conteo de plaquetas va a ir de 20.000 a 50.000 y en un severo va a haber menos de 20.000. Por otro lado, la artritis va a ser de moderada a severa
y en la severa se considera una artritis como si fuera una artritis reumatoide debido a la, puede ser debido al dolor o puede ser debido a la severidad del caso. Bueno, y básicamente la primera recomendación que nos dice la guía es que se trata con hidroxicloroquina para todos los pacientes y Excepto, si hay pacientes no se tratan con hidroxicloroquina. con pacientes con enfermedades renales, pacientes con retinopatías previas, o también leí que había pacientes con, que tomaban tamoxifen, ya que podría haber una sinergia con esto. Acuérdese de eso, ¿no? La hidroxicloroquina es para todo paciente con lupus que no tenga principalmente alteración renal. Sí. ¿Ok? Entonces, si en tu examen te viene un paciente con lupus que tiene enfermedad renal y quieres darle hidroxicloroquina, ¿qué pondrías? ¿Contraindicas, no aconsejas o indicas? Contraindicas, ¿cierto? Porque podría generar más daño del que, acuérdate, normalmente cuando contraindicas es porque puedes hacer daño. ¿Ok? Pero si es que el paciente no tiene ninguna de esas enfermedades o no tiene enfermedad renal crónica, hidroxicloroquina para todos. Sí. ¿Sabes cuándo fue un momento bastante crucial para los pacientes con lupus? Cuando hubo un médico tarado en pandemia que dijo que el tratamiento para el COVID, ¿cuál era? ¿Y por qué? Porque los precios de la hidroxicloroquina, acuérdate que hay una curva de oferta y demanda, ¿cierto? ¿Sí? Los precios de hidroxicloroquina se dispararon, estaban 15 a 20 veces más y los pacientes ya no podían tomarlos, porque tampoco podían ir al hospital para pedir su medicamento, ¿cierto? ¿Ok? Y todos aumentaron su leda, ¿ya? Hubo pacientes lúpicos que empezaron a hacer insuficiencia renal, cosa que no habían hecho durante todo su tratamiento antes de pandemia. ¿Sí? Para que recuerden que sus decisiones, cuando ustedes tengan algún cargo, pueden repercutir a nivel de vidas. ¿Ok? Dale. Bueno, y la primera línea de tratamiento. Bueno, la otra recomendación es que justamente se puede usar el uso de glucocorticoides, como puede ser la prednisona, ajá. Y en un caso de moderado a severo, la prednisona intravenosa, intravenosa, y se ha visto que este glucocorticoide no ¿Por qué tiene... la metilprednisona? Porque acuérdense que de todos los corticoides el más antiinflamatorio es la metilprednisona. Sí. Prednisona es prednisolona. Y la ¿Sí guía, sabían eso, no? la guía menciona que metilprednisona no tiene la complicación que suelen tener los pacientes con lupus, que es justamente cuando se usan mucho los corticoides sistémicos, puede haber una necrosis avascular justamente en la cadera, en la cabeza del fémur. Entonces, la guía menciona que la metilprednisona intravenosa no tiene esta complicación que viene siendo por el uso de los corticoides sistémicos. Otra recomendación es que justamente si en un lupus leve no funciona el tratamiento con hidroxicloroquina y el aumento de glucocorticoides, se puede usar la segunda línea, que puede ser el metotrexate, la azatioprina y el miclofenanato. Exacto. Okay. No te hagas muchas complicaciones, ¿ok? Está bien tu exposición, sí, pero en verdad lupus es un tema gigante. Sí. Y tratamiento de lupus es mucho más complicado. Ajá. ¿Ok? Quedémonos con lo que es primera línea. Entonces, de primera línea, ¿qué le vamos a dar al paciente? Es algo que tenga enfermedad renal, ¿cierto? ¿Ok? Los de segunda línea, ¿cuáles son? Tres nada más: metotrexato, acetropina y miclofenolato. ¿Ok? ¿Y eso ven, Yanni, qué es? Belimumab y anifrolumab. Esos son biológicos. Ajá. ¿Ok? ¿Está muy bien? ¿Ok? Y acuérdate, la hidroxicloroquina se usa para leve, para moderado, para severo, para cualquiera de los tres. Sí. ¿Ok? Bueno, la guía menciona que también en un caso leve se puede usar glucocorticoides y se le puede poner un AINE, como un naproxeno o un heterocoxib. En un severo ya se usa la primera línea, en un caso de daño de órganos, se usa la ciclofosfamida intravenosa, que en este caso es de última opción, ya que puede generar toxicidad gonadal en pacientes, sobre todo cuando se trata de temas de mujeres, puede afectar seriamente al paciente, ¿no? Y puede tener problemas hasta de infertilidad. Ajá. Y en el tema refractario se usa de última opción el rituximab, porque justamente, bueno, la guía menciona que no está recomendado,
pero aún así, si no funciona ninguno de los fármacos, o sea, si no funciona la primera línea ni la segunda, se usa la última opción. Claro, por eso está reservado solo para severos, ¿cierto? Exacto. ¿Ok? ¿Y qué significa severo? Sí, que el paciente, a pesar de que le des todo lo que le des, siga con SLEDAI elevado. Y ya tiene compromiso neurológico. Claro. O, justamente iba a decir eso, que el paciente ya ha tenido una convulsión. Si tuvo una convulsión y la convulsión es por lupus, inicias de frente con los fármacos para severo. No rituximab, sino los fármacos para severo. ¿Ok? Que están ahí. Los anticuerpos monoclonales, microfenolato, ¿ok? O ciclosporina. Y si es que no funciona con nada de eso, ya le metes rituximab. ¿Ok? Rituximab sigue siendo caro, por si acaso. Para el tema de justamente el lupus sistémico eritematoso viene con un cuadro de un rash malar en forma de alas de mariposas, el cual se va a tratar, puede tratarse con la misma HCQ que la hidroxicloroquinina o glucocorticoides o agentes tópicos como inhibidores de la calcinurina como Me imagino que por ahí debe estar su... bueno, inhibidores de calcinurina, básicamente. Pero esos son todos. Tacrolimus. El tacrolimus. Ajá. Bueno, y básicamente las recomendaciones generales es la protección solar, porque como hemos visto, la fisiopatología viene desencadenada La radiación UV, ¿cierto? Ajá. El ejercicio, no fumar, dieta balanceada. Y acá algo que quiero mencionar es el uso de la aspirina con antagonistas de vitamina K en pacientes que tienen anticuerpos antifosfolipídicos positivos o asociados a un síndrome antifosfolipídico. Justamente los antagonistas de la vitamina K se usan en pacientes que ya han tenido un evento protrombótico, un primer evento protrombótico. Entonces el uso de estos antagonistas en pacientes con lupus y asociados a síndrome antifosfolipídico. Por otro lado, se usa dosis bajas de aspirina para pacientes que no necesariamente tengan síndrome antifosfolipídico, pero que puedan tener anticuerpos antifosfolipídicos positivos como anticardipina. Y bueno, obviamente el target es la remisión, que justamente se quiere buscar un puntaje de 0 y seguir con la hidroxicloroquina y los glucocorticoides, una dosis menor, igual a 5 miligramos por día, o bajar la actividad de la enfermedad con un puntaje menor a 4, igual seguir con la HCQ y los glucocorticoides, y tener dosis toleradas de inmunosupresores o agentes biológicos. Bueno, otra cosa que quería comentar es que estos agentes biológicos, el ipilimumab y el nivolumab, no se ha visto que ha tenido una eficacia en pacientes con compromiso neurológico. Entonces, para un paciente con compromiso neurológico, igual va a ser la hidroxicloroquina más un glucocorticoide. Bueno, ahí sí las 4 que están ahí, ¿no? Haciendo énfasis, por favor, en quiénes son convencionales, quiénes son biológicos y quiénes son dirigidos para que los compañeros puedan apuntar bien, para que no se equivoquen en su examen. Okay. Estos 4 son convencionales. Son que yo los tengo en la clínica. El metotrexato tiene una absorción del 60 al 90%, es intravenoso. El 50% del fármaco según lo que son las proteínas. Y cruza la barrera placentaria, por lo que puede estar presente en lo que es la leche materna. Su metabolismo en el hígado se metaboliza en 7-hidroximetotrexato. Y bueno, tiene una vida sérica de 6 a 9 horas y se excreta sin cambios en la orina de las primeras 8 a 12 horas. ¿Alguien sabe en qué otra situación se usa el metotrexato? Sí, es para cáncer. No, aparte de eso. Acuérdense, en los lugares en donde el embarazo es legal, ¿ok? ¿Sí? O el embarazo, el aborto es legal, ¿ok? ¿Sí? Y se tiene que hacer un aborto terapéutico, se usa con metotrexato. ¿Y por qué? Pues porque el parásito que acabas de formar, ¿ok? Necesita una gran cantidad de síntesis de DNA, ¿cierto? Y si le das metotrexato, ¿va a poder hacer su función? No, pues entonces eliminas al parásito. ¿Dónde más se usa? En embarazo ectópico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cigoto o el parásito que acabas de formar, ¿sí? No está ubicado en el útero. Pues. Si sigue creciendo va a generarle daño a la mami, ¿cierto?
¿Ok? Es más, tú vas, por ejemplo, no sé si han ido alguna vez, en México, cuando vas al cine, así cuando estás comiendo tu canchita y pasa la propaganda de, no sé, de Interbank, de cualquier cosa, también pasa ahí. A mí me sorprendió porque salen dos chicos y la chica le dice, estoy embarazada, y le dice, entonces vamos al centro de salud. Yo pensé que le decía para hacer su control y era para hacer un aborto. ¿Por qué? Porque ahí está concientizado, el aborto es legal. ¿Okay? Ojo, que no estoy diciendo que yo esté a favor o en contra, no estoy diciendo funden al doctor Renzo. ¿Okay? Solo te estoy diciendo lo que hay. ¿Okay? Y no les estoy enseñando. ¿Okay? No les estoy diciendo que la dosis es 1,25 miligramos por superficie corporal. ¿Okay? Ahí sí apuntan todo. En lo que es la cepa salicina, se absorbe solo las medidas al 20%, es administrado por vía oral y se somete a una secreción enteropática. Tiene un envío a proteínas plasmáticas del 90%. Creo que eso que lo lean estos flores. Entonces, ¿esos cuatro qué son? Convencionales. Dale, siguiente. ¿Esos? ¿Dirigidos o biológicos? ¿Dirigidos o biológicos? ¿Cuál es la diferencia? Los dirigidos son ya. Exacto. Entonces, ¿qué tienes que cambiar en tu día por arriba? ¿Qué dice ahí? Estos son dirigidos, estos dos. Claro, eso. ¿Ok? Y lo pasas al otro día por donde estén los biológicos. ¿Ok? Siguiente. Perdón. ¿Convencionales son etanacet? No, no es convencional, es para No, en la siguiente sí está etanacet convencional. Mira, pon siguiente. No. ¿Ves? Ya, esa la corrigen, ¿ya? ¿Sí? No se pueden confundir en eso. ¿Cuáles son biológicos, cuáles son convencionales y cuáles son dirigidos? Es lo más importante de esta exposición. Salud. ¿Ok? Los dos primeros que son Dirigidos. Son dirigidos. Dirigidos. El de abajo Entonces es... ya. Sí, biológico. Acuérdate, todo lo que termina en NIP, les dije, ¿cierto? NIP es yaquinasa. ¿Ok? Esos son dirigidos. Todos los demás son biológicos. ¿Ok? Siguiente. Ya, esa ya también la corriges, ¿no? ¿Esos qué son? Biológicos. ¿Ok? Siguiente. Anaquín, rotos, ilusionado, sí. ¿Ok? El anaquinro ya no se usa para el titismo hematológico. O sea, Para la cosa otras. es que todavía hay uso, ¿por qué? Porque hay muchas sociedades que las han comprado. ¿Ok? Y todavía como no es una categoría, o sea, se desaconseja pero no se contraindica, sí, todavía se puede usar. ¿Ven la diferencia entre saber cuándo se contraindica y cuándo se desaconseja? Esos son biológicos, no son convencionales, ¿no? Me voy a matar por ejemplo. Y esos de abajo, no, sí son dirigidos. No, el MAP es biológico. Estos dos son dirigidos. Ya, a ver, para que no se confundan, todos los que terminen en NIP, ya quinasas, esos son dirigidos. Todos los demás, biológicos. Menos los cuatro primeros. Que son Exactamente. Que son convención. Sus compañeros lo han hecho a propósito para ver si están atentos. ¿No? Sí. Quiero creer eso. Ok, siguiente. Vamos a la parte de seguridad, por favor, eso sí es importantísimo. Acá están los Sí, pero o sea, ¿para qué hacemos un análisis real de la eficacia si ya tenemos la guía como tal, ¿cierto? seguridad. Eso. Sí, sí. O sea, aunque de verdad, si es que ustedes quieren investigar sobre lupus y sobre artritis es bastante chévere. ¿Ok? Por ejemplo, acá en Perú no hay muchos estudios en Perú sobre lupus y artritis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay uno nadie sabe. ¿Ok? De los convencionales ya mencioné los brazos al inicio. Los Igual, principales. repítelo por favor para tus compañeros. Que no sean náuseas y vómitos, por favor. Sí. Siempre ponen a la primera, no sé si... Del metotrexato, bueno, disminución de los glóbulos rojos, anemia, trombocitopenia, elevación de las enzimas hepáticas. La verdad, hay algo muy importante con el metotrexato que te puede generar pancitopenia. ¿Ok? Quiere decir qué cosa? Que bajas todo. Bajas plaquetas, bajas leucocitos, ¿ok? Y bajas serie roja también. ¿Ok? ¿Estamos? Eso le agregas ahí, porque eso es importante con el metotrexato. ¿Ok? Daño hepático, por eso elevan las enzimas hepáticas.
Ah, verdad, la fibrosis pulmonar por alguna razón es propia del metotrexate, ¿no? Que no pasa con los demás. ¿Ok? Fibrosis hepática también. Claro, pero la fibrosis pulmonar es más importante. ¿Ok? Porque es más común que la fibrosis hepática. Porque por la fibrosis hepática primero haces una hepatitis, un daño hepático per se, y luego recién haces fibrosis. En cambio, el paciente puede estar tomando metotrexate de un momento a otro, el pulmón se empieza a fibrosar. ¿Ok? Y obviamente es nefrotóxico. Para que vean que es el medicamento de primera línea, pero no es que sea el mejor. ¿Ok? Por eso se siguen buscando anticuerpos monoclonales que puedan reemplazar al metotrexate. Porque fíjate todo el daño que le hace al paciente. Vi una mano levantada. Doctor, y en el caso de la artritis psoriásica también se usa el metotrexate. Hay que ver si es que la artritis psoriásica está activa, no está activa, si es que ha cogido o no riñón, dependiendo de eso. Si es que no es así, sí se usa metotrexate de primera línea. Pero si tiene esas condiciones ya no se usa metotrexate como tal. Ya le cambiamos. Puedes iniciar con corticoides más hidroxicloroquina o buscar alguna otra Primero. Sí. Ok. Sulfasala, ¿qué hay? A ver, déjame. Dale zoom por favor, porque yo estoy viejito y no puedo leer. O es que tu letra es muy chiquita, me parece. ¿Quién ha dicho que no? Steven Johnson, sulfasalacina, no se olviden. ¿Sí saben qué es Steven Johnson? ¿No? Ya estamos en 10ª semana de fármaco. Y que no sepan qué es el Steven Johnson, háganse ver. ¿Ok? Y acuérdate que la sulfasalacina te hace una reacción tipo, o que le llaman lupus-like, ¿ya? ¿Sí? Te hace una reacción lúpica, ¿ok? Sí. Y también te puede generar nefritis intersticial, que a estas alturas de farmacología, me imagino que como ya llevaron fisiopatología y les enseñan tantas cosas buenas, me imagino que saben que es una nefritis intersticial, ¿no? ¿Ok? Ojo, que la sulfasalacina te hace neumonitis, pero no te hace fibrosis, mientras que el metotrexato te hace fibrosis y no te hace neumonitis. ¿Ok? Dos diferencias bastante importantes. ¿Ok? Ojo. Profe, ¿podría repetir lo último que dijo de la nefritis? ¿Qué cosa? Que la sulfasalacina genera nefritis intersticial. ¿Ok? Para estas alturas ustedes deberían saber que es una nefritis intersticial. ¿Ok? O en todo, el mejor dicho, tienen que saber si es que hay daño o no hay daño. O sea, ¿qué se daña? Si se daña la membrana basal glomerular, si se daña el endotelio o si se dañan los povocitos. Porque de acuerdo a eso, tú sabes dónde está la lesión y vas a ver qué tipo de complicaciones te puede tener el paciente, ¿cierto? ¿Okay? Porque en uno hay hematuria, en otro acá hay hipoproteinemia, ¿cierto? ¿Okay? Además no le puedo decir porque eso deberían haberles enseñado. Ok, la nefronomía. ¿Sí? Ok, igual, como les dije, sí saben lo que pasa con las enfermedades autoinmunes en el embarazo, ¿no? Okay. ¿Qué pasa en la mamita cuando el parásito se empieza a incrustar en su pancita? Hay una reacción. Tiene que haber una inmunosupresión. Y si tienes inmunosupresión, ¿es necesario darle otro inmunosupresor? Normalmente, la mayoría de enfermedades autoinmunes durante el embarazo dan. ¿Ok? ¿Sí? Normalmente. Pero ya si tienes una embarazada con lupus, ya se ve muy salado. Continúo. ¿Qué hay sobre el hidróxido? Ya no te pases, tu letra es la que está chiquita, ¿ok? No es que yo no puedo ver. ¿Ok? La hidroxicloroquina, acuérdate, ¿ok? Que a todos los pacientes que les daban, a los pacientes COVID, ¿qué tienen que tomarle? Un electrocardio. ¿Por qué? Porque prolonga ¿qué cosa? El QT, ¿cierto? Entonces, si prolonga el QT, ¿qué patología te podía generar o qué arritmia? La torcida de punta, ¿cierto? ¿Que se trata con qué? Casi me da un infarto porque falta magnesio. ¿Coincide emoción o coincide confirmación? No, si de sí me acordaba. Ok, y acuérdate que la hidroxicloroquina, aparte de dañar corazoncito, también daña, ¿qué cosa? Retina, ¿verdad? Alteraciones visuales. ¿Ok? La cloroquina es más tóxica. Pero acá no se usa mucho. Ok, tofacitinib. Y todos los que son anticuerpos monoclonales lo dejamos ahí, ¿no?
Porque todos pueden generar qué cosa, predisposición a infecciones. Todos, ¿no? Todos los anticuerpos monoclonales, independientemente si sean JAK2 o si son biológicos per se. ¿Ok? ¿Caso clínico? No encontramos una actual. Es que todo era asociado a otras enfermedades. Es un poco más... ¿No puedes poner una abuelita que tiene infección cubital de los... lo puedo inventar. Si es que no te vas a olvidar de nada ahí, tu paciente, tus compañeros lo pueden entender. Hagamos algo para la siguiente clase. ¿Ok? Hacemos una pequeña resolución de su caso clínico. Traten de hacerlo más o menos como piensan que le vendría en el examen. Y vamos viendo qué le doy y qué no le doy de acuerdo a su perfil farmacológico. ¿Les parece? Vamos al ejercicio. Para el sábado. O para el próximo. Espérate, depende. ¿El sábado qué tema es? ¿Osteoporóticos, creo? Sí. Ah, es para el sábado, pero eso estamos en la web.